Yes, we have a PA. Yeah, it's working now. Testing. You can hear me okay? So I'm just waiting for the technical to get sorted out. You think? Yeah. So I was just waiting for Maurice to give me the go ahead. Okay, we're ready to begin. For those of you online, Ok, estamos listos para comenzar. I want to welcome everybody who are joining us here in person. Quiero dar la bienvenida a todos los que se han unido a nosotros aquí en persona. Happy Sabbath to you all. Feliz sábado a todos y todas. Let's open with the word of prayer. Vamos a abrir con una palabra de oración. Holy God, we thank you Santo Dios, that we te can gather here agradecemos together que podamos reunirnos and that we have the opportunity and the freedom y que tengamos la oportunidad y la libertad to research your word de investigar tu palabra and have a clearer understanding y tener un entendimiento más claro, not only of what's happening in the world, no solo de lo que está pasando en el mundo, but what your will is for each of us. sino de cuál es tu voluntad para cada uno de In nosotros. Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén. In our study yesterday evening, En nuestro estudio de ayer por la noche, we discussed two issues. discutimos dos asuntos. One of them was Ellen White, Uno de ellos era Ellen White. and what did we discuss about her? ¿Qué fue lo que discutimos respecto a ella? What was the essence of that conversation? ¿Cuál era la esencia de esa conversación? Um, okay. Nous avons parlé des relations difficiles qu'elle avait entre les hommes. Ellen White has with men, En commençant par son mari James, beginning by her husband, James, tous ses collaborateurs all her collaborators, et pour finir avec son fils. and also relationship with her son. Elle était victime d'accusations d'influence. She has been accused to be influenced by this man dans son ministère. in her ministry. Did you want to say anything different? Aparentemente, algo de So I'm just going to put influenced. la influencia de ciertos hombres en el So- ministerio de Ellen White. The implication of that Las is implicancias de that eso she is making decisions es que Ellen White está tomando decisiones that are not the correct ones que no son las correctas because other people are influencing her decision. porque otras personas están influenciando sus decisiones. And we spoke about one other issue. Hablamos de otro asunto. How would we summarize that? ¿Cómo lo resumiríamos? Put your hands up if you want to say something. Levanten la mano No. los que quieran decir algo. Okay, I'll tell you what I think it is. Bueno, yo les voy a decir qué es lo que pienso que es. I'm going to just write the recap as the title of yesterday's presentation. Voy a escribirlo como el título de la presentación de ayer.
or a close approximation to it. o una aproximación a eso. What about the people? ¿Y qué sobre la gente? And why did we discuss that? ¿Y por qué discutimos esto? So I'll just remind us. We can see in Revelation 17, Podemos ver en Apocalipsis 17, then if we remember the verse, si recordamos el texto, verse 2, el verso 2, that there are rulers, que hay gobernantes, kings, reyes, who are committing fornication with a prostitute. que están cometiendo fornicación con una prostituta. And that relationship Y esa relación is affecting people. está afectando a las It's personas. influencing the citizens of the country. Está influenciando a los ciudadanos. Is that a fair país, summary of de la verse 2? ¿Les parece que es un resumen adecuado del verso If we 2? want to explain it as a story. Si quisiéramos explicarlo como una So historia. the king, Entonces who el is rey, supposed to be good, que se supone que debería ser bueno, isn't he? ¿no? Isn't that why he's been put into that place? ¿No es por eso que fue colocado en ese lugar? Isn't that why that crown was made? ¿No fue para eso que la corona fue hecha? So that they would have somebody leading the country Para que tengan a alguien liderando el país o la nación to serve the needs of the people. y servir a las necesidades de la gente. So this good king Entonces este buen rey is now in a relationship está ahora en una relación with a prostitute, con una prostituta, an unrighteous woman. una mujer injusta, And as impía. everybody sees what's going on, Y si alguien ve lo que está sucediendo, it's affecting them. les afecta. And that effect is negative. Y les afecta negativamente. Doesn't tell you what the effect is, No dijimos cuál es el efecto, but let's have a guess. pero supongamos. So it says in the verse Entonces, el verso dice that the couple. Someone want to say something? So, no. So, but if you want to say anything, just please put your hands up. The couple, the king and the prostitute, esta pareja, el rey y la prostituta, committing fornication. cometen fornicación. That is definitely emotional. Eso es definitivamente emocional. There's some emotional connection, Hay una conexión emocional and it's probably physical y probablemente sea física, because she's a prostitute. porque ella es una prostituta. So, Entonces, the product of that fornication, el producto de esa fornicación, when people look at that, cuando las personas ven, they might say, ellos pueden decir, if the king can do it, si el rey puede hacerlo, I can do it too. yo también puedo hacerlo. So they're being influenced. Entonces ellos están siendo influenciados. In the verse, it says, En el verso dice they've been made drunk, que se han embriagado, not in control, no en control, with the wine of the fornication con el vino de la fornicación or the product of the fornication. o el producto de la fornicación. So they're going to end up copying Entonces ellos van a terminar copiando what the king and the prostitute are doing. lo que el rey y la prostituta están haciendo. That's the people. Eso es la gente. Revelation 13 Apocalipsis 13 speaks about, I'm going to say the same history, but it's a different history. yo voy a decir la misma historia, pero en realidad es una historia diferente. We discussed this yesterday. I'll show you on the board.
Discutimos esto ayer, les voy a mostrar en la pizarra. Paul, Pablo, because the people of his generation are distressed, debido a que la generación las personas de su generación están because they're estresadas all dying porque están todas muriendo of old age. de viejos. They think something's gone wrong. Ellos piensan que algo ha salido mal Either it was a false Christ o que era un falso Cristo or they don't understand the message. o no entienden el mensaje. Paul says, Pablo dice, you will all die todos morirán because there's a lot more to happen before Jesus will return. porque hay mucho más que tiene que pasar antes de que Cristo vuelva. We'll say it this way. Lo vamos a decir de esta manera. The man of sin must be revealed first. El hombre de pecado tiene que ser revelado primero. Okay with that? It's ¿Estamos obviously bien not a con eso? man. Obviamente no es un hombre, It's a woman, by the es way. una mujer, de hecho. So we get it can be confusing about the Podría- genders. Puede ser confuso con el tema de los géneros. That man of sin Ese hombre de pecado is the prostitute of Revelation 17. es la prostituta de Apocalipsis 17. Everybody okay with that? ¿Todos estamos bien con eso? Nothing particularly new. Nada particularmente nuevo. So, John, Entonces, Revelation 17, Juan en will Apocalipsis be taken 17 into the wilderness. va a ser llevado al desierto. We didn't read this verse. No, no leímos este verso. He sees a scarlet dressed woman. Ella ve a una mujer vestida de And escarlata the clue is in the color scarlet. y la palabra está la clave está en la We palabra will just say- escarlata. This is the Dark Ages. Vamos a decir que esto es en la Edad We Oscura. might go further to say this was the papal church. Podríamos decir, ir más allá y decir que esta es la iglesia papal In Europe. en Europa. So those people, Así que with the people of Europe, esas personas de Europa, says kings in plural reyes en plural, during the Dark Ages, durante la Edad Oscura. what we would call the 1260. It's on the board from Lo yesterday. vamos a llamar los 1260. Está en la pizarra de ayer. Everybody okay with that? ¿Todos bien con eso? If I'm jumping too many steps, let me know. Si estoy salteándome muchos pasos, díganme. We know in Revelation 17, Nosotros sabemos en Apocalipsis 17, 13, 13 and 12 y 12 that there is a beast. que hay una bestia. Sometimes it's called a dragon. Algunas veces se la llama un Sometimes it's dragón. called a sea beast. Algunas veces se la llama una bestia del mar. Sometimes it's called a scarlet beast. Y a veces se la llama una bestia escarlata. In Revelation 12, 13, and 17, En Apocalipsis 12, 13, 17 it's the same beast. es la misma bestia. I'm not proving that, I'm just stating that today. No estoy probando eso, simplemente lo estoy We declarando. know that beast has 7 heads. Sabemos que la bestia Seven tiene kings. 7 cabezas, que son 7 7 reyes, kingdoms. 7 reinos. Those 7 kings Esos 7 reyes aren't the kings of Revelation 17, verse 2. no son los reyes de Apocalipsis 17, verso 2. The kings mentioned there Los reyes que se mencionan ahí, really is just one king, one head. en realidad es una cabeza. 7 heads, 7 cabezas, 7 kingdoms. 7 reinos. I don't think that's new to anybody. Creo que eso no es nuevo para nadie. We have a line on the board, Tenemos una línea en la pizarra and we spoke about Paul. y hablamos de Pablo. So Paul is here. Pablo está acá. This is the second advent. Esta es la segunda venida. And we had
I think we had 1, 2, and 3. Let me confirm. Yeah, we called it 1, 2, and 3. Y tenemos lo que llamamos 1, 2 y present. 3. The time of trouble El presente, el tiempo de angustia and the end. y el fin. So we're going to call it, we're going to use that. Present, time of trouble, Tiempo de presente, tiempo de angustia and the end. y el fin. So I'm not going to prove this, Entonces no voy a probar esto, but in the time of Paul, pero en el tiempo de Pablo, which nation is ruling the world? ¿qué nación está gobernando el mundo? Rome. Roma. We sometimes call it pagan Rome. A veces le llamamos Roma And pagana. I'm going to suggest Y yo voy a sugerir that pagan Rome que Roma pagana is the fourth head. es la cuarta cabeza. So we'll call it the fourth. Entonces vamos a ponerle la cuarta. The time of trouble El tiempo de angustia is the fifth head. es la quinta And then the end y el fin is the sixth and seventh. es la sexta y séptima. There are not 8 heads, No hay 8 cabezas, even though Revelation 17 infers or implies or suggests. Infers, implies, suggests that there is. incluso cuando Apocalipsis 17 infiere, sugiere que hay una. So 17:2 is here. Entonces, el verso 17.2 está acá. Now, when you go to Revelation 13, Ahora, cuando vas a Apocalipsis 13, when you go to Revelation 13, cuando vas a Apocalipsis you 13, can see people being spoken of there as well. también podemos ver personas de las que se habla. The people of 17:2 Las personas de Apocalipsis 17.2 are living in the history of the 1260. están viviendo en la historia de los 1260. In Revelation 13, Y en Apocalipsis 13, remind ourselves of the verse. les voy a recordar el texto, Verse 14, thank you. el verso 14. We see people there as well. También ahí vemos personas. So in 17, they're made drunk. Entonces, en Apocalipsis 17 puede que estén borrachos. And in 13, they're deceived. Y en el 14, en Apocalipsis 13, 14, So, están engañados. Remember, I'm just going to put 1, 2, 3 Entonces, voy a to usar, tie up this graphic with yesterday. voy a poner 1, 2 y 3 para ligar But don't get confused with the numbers. este cuadro con el de ayer, pero no se confundan con los These números. are not heads. No son cabezas. So remember, that was 1, Entonces, eso era 1, that was 2, eso era 2 and that was 3. y eso era 3. The 3 dispensations. Las 3 dispensaciones. Revelation 13, Apocalipsis 13, verse 14. verso 14. What dispensation is that? ¿Qué dispensación es esa? 1, 2, or 3? 1, 2 o 3? 3. Good. 3. Bien. The beast from the land has already risen up. La bestia que surge de la tierra ya se ha levantado. It comes in 2 phases. Y viene en 2 fases. First, Primero, it is a lamb. es un cordero. When it came out of the earth, it was a lamb. Cuando salió de la tierra era como un cordero. That's number 6, Eso es la sexta, the 6th head. la sexta cabeza.
lamb. Then I know the verse says it speaks. Luego, yo sé que el verso dice que habla, It doesn't say become. no dice se transforma, And without proving it, we can explain the subtle difference between the two. y sin probarlo no podemos explicar las diferencias sutiles entre ambos. But I'm saying it becomes, Pero yo voy a decir que se transforma, not just speaks. no solo habla. From a lamb, it becomes a dragon. De un cordero se transforma en un dragón. Same beast, Misma bestia. when it was a lamb, that was number 6. Cuando era un cordero, era el número 6. When it becomes a dragon, it's the 7th. Cuando se transforma en dragón, es el número 7. By the time you get to verse 14, Para el momento en que llegamos al verso is it 14, in its lamb phase or in its dragon phase? ¿está en su fase de cordero o en su fase de dragón? This beast that came out of the earth. Esta bestia que salió de la tierra. Lamb, good. Cordero, bueno. Dragon, bad. Dragón, malo. Which phase? ¿Qué fase? Dragon. De You dragón. can see it's doing bad things. Podés ver que está haciendo cosas malas. We'll put a dotted line here. Voy a poner una línea punteada acá. So this is 13. And you told me verse 14. Entonces esto es Apocalipsis 13, verso 14. And we see Y vemos that there are people que hay personas and there are people. y acá también hay personas. So we can see that they're different people. Entonces vemos que son The diferentes people in chapter personas. 13 are you. Las personas en el capítulo 13 son ustedes. When I say you, Y cuando digo ustedes, us, nosotros, it's this generation. es esta generación. We are now alive Estamos ahora vivos in the history of number 7. en la historia del número 7. But Pero in chapter 17, en Apocalipsis 17, those people esas personas were hundreds of years ago. son de cientos de años atrás. So this is the magic of methodology Entonces, esta es la magia de la metodología. or reading scripture carefully. O de leer la escritura de forma cuidadosa. We know, Nosotros we sabemos, read yesterday, lo leímos ayer, someone asked a question and I hopefully clarified it alguien hizo una pregunta y espero que se haya aclarado about a resurrection that occurs. sobre una resurrección que ocurre. So we're not going to go into details about the resurrection, No vamos a entrar en detalle respecto a esa resurrección, but we know pero sabemos when you resurrect, que cuando resucitas, you are the same thing as before. sos lo mismo que antes. But when you see how the scriptures talk about resurrection, Pero cuando ves cómo la escritura habla de la it says resurrección, that there is some improvement. dice que hay alguna mejoría. You're the same person, but you're better. Sos la misma persona, pero sos mejor. And we could define better as being taller, stronger, Y more podríamos clever. definir mejor como siendo más alto, más fuerte, más inteligente. You're more perfect. Son Yes. más Yes. perfectos. So, in your original life, Entonces, en tu vida original, if you were a bad person, si sos una mala persona, when you resurrect, cuando resucitas, what will you be? ¿qué vas a hacer?
You'll be even worse. vas a ser incluso peor. Yes. Sí, You'll be a much worse person. vas a ser una persona mucho peor. So if you were originally bad, now when you resurrect, you're evil. Entonces, si originalmente eras mala, cuando resucites vas a ser malvada. We discussed yesterday Ayer discutimos that the woman was judged que la mujer es at the juzgada end of the 1260. al final de los 1260, Right here. justo acá. So we'll put the word judged. Entonces voy a poner acá juzgada. This is the woman. Esto es la mujer. She died, Ella muere and we're going to see, y lo que vamos a and I ver, don't want to get into the minute details of it. y no voy a entrar en los detalles menores de We're going to esto. see a death and a resurrection. Vamos a ver una muerte y una resurrección. And if it was bad, Y si era mala, and it was bad, y era mala, let's say the relationship was bad. vamos a decir que la relación era mala. The woman, La she mujer, did something bad in ella number hizo algo 5. malo en el número 5, Corrupted the kings. corrompió a los reyes. She is judged, killed. Ella es juzgada, asesinada, Sometime in the future, y algún tiempo en el futuro, she's going to come back ella va a volver, worse peor, to do the same job. para hacer el mismo trabajo. Will she be doing that in number 6 or number 7? ¿Va a ser eso en el número 6 o el número 7? Number 7, El número 7, because we read in Revelation 13 porque leímos en Apocalipsis 13, in verse 12 en el that the verso people 12, should worship the sea beast que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, who had a wound, que tenía una herida, got killed, and is fue resurrected. asesinada y resucitó. It's verse 12. Es el verso So 12. that's in the 7th, not the 6th, Entonces esto sucede en el 7, no en el 6. when the land beast becomes bad. Cuando la bestia como un cordero se vuelve mala. So we will write, Entonces vamos a escribir, so we don't get too busy. We'll do the same picture, the same graphic. vamos a hacer el mismo gráfico. Paul, Pablo, second advent. segunda venida. In this history, En esta historia it's bad. es mala. In this history, we're going to say it's evil. En esta historia vamos a decir es malvada. In this history, it's the original. En esta historia es la original And in this one, y en esta otra it's the resurrection. es la resurrección. But they're the same thing. Pero son la misma cosa. Everybody okay with that? ¿Estamos bien con eso? This is number 5. Esto es número 5 Number y 7. este es número 7. In this history, there were people En esta historia había personas who were drunk, que estaban ebrias and there were people here y acá también había personas. Hay personas who were deceived. que están engañadas. Everybody okay with that? ¿Todos bien con eso? So, if this relationship Si esta Kings and women. relación entre los reyes y la mujer, or the beasts, todas las bestias, depending which chapter you're looking at, dependiendo en qué capítulo estés leyendo, if number 5 and number 7 are the same thing, si número 5 y número 7 son la misma cosa,
we'll put a big equal sign, Voy a poner un signo de igual grande. then you know the history of number 5 is the same as the history of number 7. Podés saber que la historia del número 5 es la misma que la historia del número 7. Everybody okay with that? ¿Todos bien con eso? Adventists Adventistas, have made a big mistake los adventistas cometieron un grave you error should be telling them about. que ustedes deberían decirles It's al part of your respecto. job. Es parte de tu trabajo. And the reason why it's significant Y la razón por la que es significativo is because at the beginning of this movement's history, es porque al principio de la historia de este movimiento, we were confused about this issue as well. nosotros también estábamos confundidos respecto a esto. Just because we have an equal Solo porque tenemos un igual, doesn't mean we'll call it the people, but I really mean the organization. lo vamos a llamar las personas, pero lo que quiero decir realmente es la organización. So if I say organization, people, Entonces, si yo digo organización, personas or players, o jugadores, they're all synonymous terms. son todos sinónimos, términos sinónimos. Adventists know Entonces, that what I've just drawn here is correct. el adventismo sabe que lo que yo acabo de dibujar acá es correcto. They believe that. Ellos creen eso. And when I say that, Cuando yo digo eso, it's that big equal sign. es ese signo igual grandote. And we knew about it too. Y nosotros también sabíamos al respecto. So that's not the mistake. Entonces, ese no es el error. The mistake is El error es trying to understand what that equal means. tratar de entender qué significa ese igual. Because Adventists believe, Porque los adventistas first of all, creen, they know. primero, ellos saben In number 5, que el número 5, this scarlet colored woman is whom? esta mujer vestida de escarlata es quién? The papacy. El papado. They're correct about that. They know that. Ellos saben eso, están correctos respecto a eso. So they just do some simple maths. Entonces ellos hacen una matemática muy simple. If it's the papacy Si es el papado, at the beginning, al principio, they say, what does equal mean? ellos dicen qué significa igual, The same thing. la misma cosa. Therefore, in number 7, Por lo tanto, el número 7, she's going to be ella va a ser the papacy. el papado. And that's what they've got wrong. Y ahí es donde se equivocaron. And it's taken us Y nos ha llevado a nosotros, nos ha tomado a lot of hard work mucho trabajo duro and self-examination y un autoexamen to walk away from that understanding. a alejarnos de ese entendimiento. You have to see that. Tienen que ver eso, It changes everything. porque cambia todo. So, even though they're equal, Entonces, incluso siendo they're iguales, very different. son muy diferentes. So that's a rule of prophetic study, or we could say Miller's rules. Esa es una regla de estudio profético, o podríamos decir una regla de Miller. Now, another thing Ahora, otra cosa, that these rules allow you to do if Que you have an estas- equal otra cosa que estas reglas te permiten hacer si tenés un igual, is you can make the people equal as well. es que podés hacer que las personas también sean igual. The people in the history of number 5 Las personas en la historia del número 5 become the people of the history of number 7. se vuelven las personas de la historia del número 7. Therefore, Por lo tanto, some of us algunos de nosotros take the shortcut hacemos un atajo, and tomamos say un that atajo Revelation 17, verse 2, y decimos que en Apocalipsis 17:2 is in the end dispensation. está en la dispensación del final. So we know this is 13, Entonces 14. nosotros sabemos que esto es 13, 14 and we know this is 17, 2, y sabemos que esto es 17:2
And what that means is Y lo que eso significa we can take the verse que podemos tomar el verso and bring it here. y traerlo aquí. Does anybody not understand what I just did? ¿Hay alguien que no entienda lo que acabo de hacer? I'll repeat again. Voy a repetir de nuevo. We know there's a resurrection. Sabemos que hay una resurrección. I haven't gone to the verses. No he ido a los versos. It's found in chapter 13 and chapter 17. Los encontramos en el capítulo 13 y el 14. Y el All of 17. us, Todos nosotros. movement and Adventists, understand that. El movimiento y los adventistas entienden eso. When you resurrect, Cuando resucitas, we're going to use the word glorious. You become more glorious, voy a usar la palabra glorioso. Te volvés más glorioso, but you're the same thing. pero sos la misma cosa. So we put equals means the same thing. Entonces ponemos que igual significa la misma cosa. Number 5, Número 5, we could call it the sea beast. lo llamamos la bestia del mar. Number 7, Y el número we'll 7 call it the dragon that comes out of the earth. lo llamamos el dragón que sale de la tierra. This dragon here, Este dragón acá. that used to be a lamb that came out of the earth. Solía ser un cordero que subió de la tierra. Even though they're equal, Incluso siendo iguales, they're not the same entities or organizations. no son las mismas entidades u At the end of the organizaciones. world, Al final the del mundo, papacy is not part of this story. el papado no es parte de esta historia. I'm still not sure how many of us in the movement accept that. Aún no estoy seguro respecto a cuántas personas del movimiento aceptan eso. It's not my responsibility or my job No es mi responsabilidad o mi trabajo to go back and explain ir, why retroceder we used to teach it differently. y explicar por qué nosotros solíamos enseñarlo de otra manera. All I know is Todo lo que sé we have prophetic evidence es que tenemos evidencia profética, and we can see the fulfillment of prophecy. podemos ver el cumplimiento de la profecía The papacy is not involved. y el papado no está involucrado. So that's one element of methodology that you have to come to terms with. Entonces, ese es un elemento de la metodología con el que tendrías que familiarizarte. Equal, Igual, but not identical. pero no idéntico. Then what you can do Entonces, ¿qué podés hacer? is this power, Es este poder, we might call it relationship, vamos a llamarlo esta but we'll relación, call it the fifth. vamos a llamarlo la quinta. This fifth thing, Esta quinta cosa, this fifth relationship esta quinta relación, is affecting the people. está afectando al pueblo, a las personas. So if when you go to number 7, Entonces, si vas al número the seventh 7, relationship la séptima relación is also affecting the people. también está afectando a las personas. Everything is the same. Todo es lo mismo. And if you can go from the fifth to the seventh and make them the same, Y si podrías ir del quinto al séptimo y then hacerlos you lo can mismo, take the experience of the people in the fifth entonces podés tomar la experiencia de las personas de la quinta and bring that experience into the seventh. y traer esa experiencia a la séptima. What people sometimes do, Lo que algunas veces hacen las personas, some of our teachers, porque algunos go somos to verse maestros, 2, van al verso say 2, that's at the end of the world. dicen eso es al final del mundo.
but technically it isn't, pero técnicamente no, because that's the story of the fifth, porque esa es la historia de la quinta, not the seventh. no la séptima. In real life, En la vida real, but symbolically, pero simbólicamente, with methodology, con metodología, you can read that verse podés leer ese verso again de nuevo and make it our history. y hacerlo So parte in de our nuestra history, historia. Así que en nuestra you should historia be able to see deberías poder ver there's a king que hay un rey who was created to be good, que fue creado para ser bueno, to do good, para hacer el bien, has an illicit relationship with a prostitute, tiene una relación ilícita con una prostituta and all the people can see. y todas las personas pueden ver And their bad behavior y su mal comportamiento influences influencia and empowers the people y empodera a las personas to do what? a hacer qué, To copy them, a copiarles, to do the same. a hacer lo mismo. That's the 17 story. Esa es la historia de Apocalipsis 17. The 13 story La historia de Apocalipsis 13 is this beast that comes up out of the earth es esta bestia que sale de la tierra, that's now a dragon. que ahora es un dragón, It will do miracles. y va a hacer And milagros. the purpose of the miracles Y el propósito de esos milagros is to deceive or to trick the people es engañar a las personas, entrampar a las personas, into saying al decirles this dragon is a que really digan, powerful, este dragón es realmente but more than poderoso, powerful. pero es más que poderoso. What does it say that this dragon does in chapter 13? ¿Qué nos dice Apocalipsis 13 que hace este dragón? Verse 14. Verso 14. Does miracles. Hace milagros. Who does miracles? ¿Quién hace milagros? We know that Satan might try to copy, Sabemos que Satanás intentará copiar, but this is God pero este es Dios and God's agents. y los agentes de Dios. They're the only ones that can do miracles. Ellos son los únicos que pueden hacer milagros. So it's portraying itself to be good. Entonces se está mostrando a sí misma como siendo buena. And the way it does that Y la forma en la que hace eso is by doing miracles. es haciendo milagros. So it's gone from a lamb to a dragon. Entonces va de un I presume you have cordero this term in French, a un dragón. a wolf in sheep's clothing. Creo que en francés tienen este dicho, un lobo con ropa de oveja. Originally, it was a lamb, Originalmente a real lamb. era un cordero de verdad. It then becomes a dragon. Después se vuelve un dragón. And if it was a dragon, what would you do? Y si fueras un dragón, ¿qué harías? You'd run away. Te vas. So it disguises itself Entonces as a lamb, se disfraza como telling un you cordero y te dice, we haven't changed. no hemos cambiado. We're exactly the same as we were before. Somos exactamente lo mismo que éramos antes. Are we going to be the same or are we going to be better? ¿Vamos a hacer lo mismo o vamos a ser mejores? Better. Mejores. So when things change Entonces, cuando las cosas and cambian the second phase is better, y la segunda fase es mejor, that sounds very much like a resurrection. eso suena bastante como una resurrección. Not saying that it is, No estoy diciendo que sea, but it's a pretend resurrection. pero es una pretensión de resurrección. I want us to see that. Quiero que veamos eso. When this dragon comes up, Cuando este dragón sube, it says, I'm not new,
Dice, yo no soy nuevo, I'm still a lamb, sigo siendo un dragón. but I'm better now. Sigo siendo un cordero, pero ahora soy So mejor. we're going to have to do things differently Entonces vamos a hacer las cosas distinto to improve things, para mejorar las cosas, to make your life better. para hacer tu vida mejor. And without using any terms, we all know what phrases used today. Y ya sabemos qué frase se usa hoy en día, sin hacer una alusión específica. It's that tricks the people. Es eso lo que entrampa, engaña a las personas. The dragon is saying, El dragón está diciendo, we're doing the same thing we used to do, estamos haciendo lo mismo que solíamos hacer, but better, pero mejor, more powerful. más poderosos. And in doing all of that, Y al hacer todo eso, talks about an image or a copy se habla de una imagen, de una copia of the sea beast. de la bestia, Then talks about worshipping, and there's lots of things there. habla también de adoración. Hay muchas cosas ahí. So the people Entonces, las personas in 13 en are going to be Apocalipsis 13 deceived. van a ser engañadas. What are they thinking that they're doing? ¿Qué piensan ellas que están haciendo? Give you a choice. Les doy una Good or elección. bad? ¿Bueno? ¿Es algo bueno o algo malo? Good. Bueno, That's the deception. esa es el engaño. Did the people used to do good in the past? ¿Solían esas personas hacer el bien en el pasado? Yes, Sí, because they were run and governed, controlled by whom? porque estaban controladas y gobernadas por quién. Or what? ¿O por qué? A lamb. Por un cordero. A lamb says, behave this way, do this thing, El cordero dice, compórtense de esta manera, hagan esto, which is good lo cual es bueno, by definition. por definición. Becomes a dragon Se that vuelve un behaves dragón like a lamb que se comporta como un cordero and says, y dice, do these things. hagan estas cosas. And the things that it wants the people to do now Pero las cosas que quiere que las personas hagan ahora, does it want the people to do good things or bad things? quiere que hagan cosas buenas o Bad. malas. Malas. Bad for whom? Pero malas ¿para quién? For themselves. Para ellos mismos. Self-harm. Daño autoinfligido. And why would people do that? ¿Y por qué las personas harían eso? Because the dragon Porque el dragón persuades them, las persuade, it says deceives them, las engaña, because it says that I am good still, porque dice yo todavía soy bueno. and just because my commands look a bit different now, Y solo porque lo que yo mando se ve un poquito diferente ahora, it's only because we're in a crisis. es solamente porque estamos en una crisis. And in a crisis, Y en una crisis you have to take some extreme measures, tenés que tomar medidas extremas, but they're necessary. pero son necesarias. And more importantly, Y más importante aún, they're good. son buenas. So this is the story of 13. Entonces, esta es la historia de Apocalipsis 13. Adventists read the same Adventistas. verses Los adventistas leen los mismos versos as did the Millerites. como hicieron los In fact, mileritas. Adventists are just Millerites De hecho, los adventistas solían in ser modern clothes. mileritas. Son mileritas en They ropas think modernas. and read the Ellos same way. piensan y leen de la misma manera. So what they see here is religion, Así que lo que ellos ven ahí es religión. and what I see here, Y lo que yo veo ahí, and hopefully you, y espero que ustedes también, is politics, es not política. religion. Política, no religión.
Any questions? ¿Alguna pregunta? I've spoken a lot. You may have some questions now. Ya hablé mucho. Puede que tengan alguna pregunta ahora. Mhm. She's coming. It's a long route. Like a maze. Alors, je me demande pourquoi les gens I'm wondering why people Me pregunto por qué las de- personas du 7e royaume mhm, ne voient pas ce qui s'est passé dans le 5e royaume. wondering why the people from the seven kingdoms ¿Por qué las personas del didn't séptimo see reino what's happened on the fifth kingdom. no vieron lo que pasó en Puisque el quinto nous, reino? on le voit là, No ce ven qui lo que s'est pasó en el quinto passé, reino. Us, we can see what happened, Porque si podemos et ver lo que pasó, on est en alerte. and we are in alert. y Donc, estamos pourquoi, alertados, pourquoi ils se laissent, peut-être que c'est, comment dirais-je, utopique, mais pourquoi ils se laissent tromper? Maybe it's utopic, but why they let them be deceived? That's a really interesting question. es una pregunta muy interesante. Alan White will answer it this way. Ellen White la respondería de esta forma. She'll say, Ella diría the age of the fifth kingdom que la era del quinto reino was the age of superstition. era la era de la superstición. The age that we're living in, En la historia en la que nosotros estamos viviendo, for her, 6th and 7th, para ella is the 6, age 7 of reason and science. es la era de la And she says ciencia the y la people razón. Entonces ella dice, las who believe personas in the scientific method, que creen en el método científico they cannot believe no pueden creer that their world que su mundo could follow in the same path as the world of the fifth kingdom. puede seguir en las mismas huellas que el mundo del quinto reino. We have matured as humans. Hemos madurado como humanos, We have grown, hemos crecido and we could not repeat the same crimes again. y no podemos repetir los mismos crímenes de nuevo. And that's the deception. Y ese es el engaño. Puisqu'il y a quand même les prophètes de journaux qui alertent. We still have the prophet of a newspaper prophet that alert us. Aún así, los profetas de los periódicos nos alertan. Deception was easy to see, Si el engaño would give it a fuese different name. fácil de ver, tendría un distinto nombre. Go to a show or YouTube Vayan a un show o entren a and look at a YouTube magician, y busquen un mago. and they will tell you Y ellos te van a that decir they're tricking you. que te están engañando. And yet, Y aún así, when they do their trick, cuando hacen su truco, it looks like magic. se ve como magia. And you know it's a trick, Y vos sabés que es un truco, but you believe it. pero lo crees. So even knowing the history Incluso sabiendo la historia, can't save you. eso no te puede The salvar. deception is so overwhelming. El engaño es tan If you think about it, sobrecogedor que si you and pensás I al have been respecto, doing this. ustedes y yo hemos estado haciendo This study este estudio, for years. por años. And look how slow we are Y fíjense cuán lentos in trying somos to nosotros pick apart what's right and what's wrong. en ver qué está bien, qué está mal.
and all the mistakes that we've made y todos los errores que cometimos as a movement como movimiento to get where we are now. para llegar hasta donde estamos ahora. You can see it's not that easy. Puedes ver que no es tan fácil. And we're the experts Y somos los expertos because we care. porque nos importa. Alors, tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait en parler aux autres de ton message? You said before, you just said that we have to inform others about the message. Hace un momento dijiste que tenemos que informar a Ce n'est otros pas si facile sobre ese error. Not so easy parce que justement, les adventistes ont leur prophétie à eux aussi. because Adventist people have their own prophecies. Porque los Surtout ces adventistas jours-ci. tienen sus propias See, profecías. those days. C'est difficile. It's really difficult. Es realmente difícil. Try telling a deceived person Trata de decirle a una persona engañada that they're deceived. que está engañada. Try telling someone who's part of a cult Trata de decirle a alguien que es parte de una secta that that their life is in danger and they need to leave the cult. que su vida está en peligro y que tienen que salir de la secta. Like you say, Como dijiste, it's very difficult. es muy difícil. That's the reality. Esa es la realidad. That's why our numbers are so low. Eso es por lo cual nuestros números son tan bajos. That's like with Noah, Es como con Noé, he had hundreds, maybe thousands of people join his movement, él tenía cientos, miles de personas uniéndose a su movimiento, but at the end, pero al final they all leave. todos se van And you only have the 8 people. y solo quedan 8 personas. In our movement, En nuestro movimiento we've had hundreds, maybe even a couple of thousand people at any one time. teníamos miles de personas en cualquier momento, Getting them out of their deception pero cuando entras en esto del engaño, is so difficult. es tan difícil. At the earliest opportunity, it's like an elastic band. They just go back to the beginning, back to Es where they como came una from. banda elástica. En el momento, en algún momento, vuelven otra vez al principio. Christina? Donc, Thank you. quelle est leur responsabilité dans cette tromperie? Ils sont C'est qui? Leur le respons- peuple, ceux qui What is the responsibility of the people in this deception? ¿Cuál es la responsabilidad de las personas est-ce qu'ils sont responsables? en esto del They're engaño? responsible. Son responsables. If you were drunk, Entonces, si estás borracho, would you be responsible for your actions? ¿serías responsable por tus acciones? So you'd say yes. Entonces, decir que sí. So I don't know if you ever met a drunk person. I'm sure you have. No sé si han conocido alguna vez a alguna persona borracha, seguro sí. You see they're out of control. Verán que está So- fuera de control. You've spoken to people Así que like han hablado con Adventists personas como adventistas who are deceived. que están engañados. Try taking them out of their deception Traten de sacarlos de su engaño and tell them y díganle, you're responsible sos responsable for reading scripture by yourself, for yourself, sos responsable de leer la escritura to stop copying people, por vos mismo, para vos mismo. to Deja stop de copiar a las regurgitating what personas. your pastor tells you. Deja de copiar lo que tu pastor dice. Worse, O peor, to question what Ellen White has written in her books. cuestionar lo que Ellen White escribió en sus libros. So those deceived people Entonces, esas personas engañadas are responsible, son responsables. but how do they get out of that? Pero ¿cómo salen de eso? How can you tell someone
¿Cómo puedes decirle a to alguien question Ellen White, que cuestione a Ellen White, to become mature que se vuelva madura, and have faith que tenga fe in their own ability to think? en su propia capacidad de pensar? So, in theory, Entonces, en teoría, drunk people las personas ebrias are responsible for getting drunk. son responsables por emborracharse. People should take personal responsibility to question what they're being taught. Deberían tener la responsabilidad de cuestionar lo que se les está enseñando. But all of these things Pero todas estas cosas are designed están diseñadas to take over, para tomar el control, control, para to controlar, take over our human our human capacity to para be tomar independent thinkers. el control de nuestra capacidad humana de ser pensadores independientes. If alcohol made you vomit Si el alcohol te hace vomitar, and made you sick, te you wouldn't enferma, take it. no lo tomarías. Those chemicals are designed Esos químicos están diseñados to touch the right pleasure centers in your body, para tocar los centros específicos de so tu you want to come cuerpo. back for more. Así vas a volver por más. Becomes addictive. Se vuelve adictivo. Call them alcoholics. Lo llamamos alcohólicos. And would you say an alcoholic is a responsible person? ¿Y dirías que un alcohólico es una persona responsable? It'd be hard pressed to come to that conclusion. Es difícil llegar a esa conclusión, There are people in the medical fields that will tell you it's a disease. porque hay personas en el campo médico que te van a decir que es una enfermedad In certain circumstances for certain people. en ciertas circunstancias y para ciertas personas. You know Vos sabés that babies who are born to mothers who are drug addicts que los bebés que nacieron de madres que eran drogadictas, the babies are born dependent, los bebés nacen dependientes. so they're not responsible. Entonces ellos no son responsables. These things are specifically targeted Entonces estas cosas están dirigidas to exploit específicamente your vulnerabilities as a para human. explotar tu vulnerabilidad como humano. So in theory, Entonces, yes, en teoría, sí, but in practicality, pero en lo they práctico target your weaknesses. And what's the two weaknesses of a human being? ¿Y cuáles son las dos debilidades de los seres humanos? Fear Miedo and greed. y codicia. If you know how to control someone's fear and greed, Si querés controlar el miedo de alguien o la codicia de alguien, they're doomed. si llegás a controlar eso, están condenados. All reason Toda la goes out of the razón window. se va por la ventana. You go to 1888, Vas a 1888 you say, y decís, all the Irish are coming over and taking your jobs. todos los irlandeses están viniendo y se están llevando tus trabajos. Fear Miedo. will control the people. El miedo va a controlar a las personas. And you do the same thing with greed. Y vas a hacer lo mismo con la codicia. That's what these things are doing. Esto es lo que estas cosas están haciendo. Eric. Tu as parlé d'un raccourci que certains enseignants font. Est-ce Alors, 2 secondes. About a culture that some teacher are doing. on a vu que le 5e royaume est égal au 7e royaume. We have seen that the fifth kingdom equals the seventh.
hemos visto que el Donc quinto on peut reino faire que es les igual peuples al séptimo. émigrés aussi égale aux peuples trompés. Do the parallel between the people drunk with the people deceived. Hay Et ce un que le paralelo raccourci entre qu'il ne las faut pas faire, personas c'est de dire ebrias y las que personas les rois, engañadas. le peuple fait la même chose que les rois. So is a shortcut that we should not do is to say that king is the same thing that people, c'est ça? Ouais. Les rois, c'est la même chose que? Les rois, le peuple fait la même chose que... The shortcut you should not do is to say that people is equal to king. Entonces, el atajo que no deberíamos tomar es decir que las personas So son I want iguales to al rey. clarify. Quiero aclarar, When I said that some teachers do a shortcut, cuando yo dije que algunos maestros toman un atajo, I'm not saying it's wrong. no estoy diciendo que esté mal. It's fine to do a shortcut Está bien tomar un atajo, as long as you know that you're actually doing that. siempre que sepas que estás tomando un atajo. So if we were to do a study Si fuéramos a hacer un estudio and I say verse 2 y yo digo, verso 2, is now, está sucediendo ahora. that would be the shot. Because really, it happened in the Dark Ages. En realidad, eso sucedió en la Edad Oscura. And I'm saying it's happening now. Y yo estoy diciendo que está sucediendo that's the ahora. shortcut. Entonces, ese es el atajo. But to make kings Pero para hacer que los or reyes rulers o los gobernantes into people, I don't think transformarlos that's a en shortcut. personas, eso no es un I think atajo. that's just a mistake Eso es simplemente un error or a misunderstanding o un malentendido on how to handle symbols. respecto a cómo manejar los símbolos. So when I mention shortcut, it's fine to do that, Entonces, cuando yo mencioné atajos, just eso as long está as you bien know that you're hacerlos. doing it. Solo mientras tanto sepas que lo estás Because if I haciendo. said verse 2 is at the end of the world, Porque si yo digo que el verso 2 es al fin del mundo, and one of you said, I don't think it is. y alguno de ustedes dice, yo no creo que sea, And I said, of course it's the end of the world. It's so obvious. les voy a decir, es obvio que es al final del mundo. Until they showed me it wasn't, Entonces ellos me van a mostrar que no era, then I'd look silly. entonces quedo mal. So that's what I mean by a shortcut. Entonces, a eso me You refiero have con to un know atajo. that you're doing that. Tenés que saber que lo estás haciendo. But in those verses, making a king into a people or vice versa, Pero en esos versos, transformar a un rey en personas o viceversa, unless I've misunderstood your question, a menos que haya malentendido tu pregunta, I would say that's incorrect. yo diría que eso es incorrecto. Follow-up question or ¿Alguna otra pregunta? all good? Bien, We've run out of time, se nos acabó el tiempo. so we'll pause here. Vamos a pausar acá. And if you do have questions, we'll pick them up in our Y next si class. sí tienen preguntas, en la próxima clase las vamos a tomar. So according to my time, we start in 18 minutes, Entonces, según mi horario, en 18 minutos comenzamos. 10:30 local time. A las 10:30 de la hora local. Let's pray. Vamos a orar. Holy God, we thank you Santo Dios, te damos gracias that through your grace, que a través de tu gracia the work of the Holy Spirit, y la obra del Espíritu Santo we can have a clearer understanding of your podemos tener word, un entendimiento más claro de tu palabra. things that may have seemed confusing originally Cosas que originalmente pudieron parecer confusas can have clarity. pueden tener claridad. We desire this clarity Deseamos esta in claridad Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.